Bueno, pues ya estamos, una semana más en el Bigote de Abadía y hoy con una grandísima entrevista. Hoy nos visita uno de los centrocampistas que ha vivido el fútbol de los años 2000 desde el principio hasta el final y bueno, además en grandes equipos y en sus mejores momentos. Tocaremos fútbol nacional y además canteras importantes del fútbol, así como fútbol internacional, bueno, pues a través de uno de sus protagonistas. Abrid bien los oídos y estad atentos porque lo que viene por delante merece la pena. Y este partido va a empezar y lo vamos a ganar. Saca la lata de la nevera. Cuando mi equipo marca un gol, como ruge la afición, con el fútbol las penas vuelan, yeah, yeah. Jordi López, bienvenido al Bigote de Abadía. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches. Muy bien, por aquí estamos, ya con ganas de repasar aquel fútbol de los 2000. Somos más de los 90 nosotros, pero bueno, el de ese de principios de los 2000 todavía guarda un poco de esencia de esa que nos gusta. Bueno, se vivió en una buena época, claro, sí. Claro, una época muy buena, a ver si a través de ti la revivimos, que seguro que sí. Y nada, con ganas y a por la entrevista, que además somos de Santander, o sea que nos tocará también recordar aquel glorioso año ya que quedó pues 16 años atrás, aquel año del Racing de Marcelino, así que bueno, a por la entrevista, Jordi. Venga. Pero bueno, lo primero que te quería preguntar, Jordi, es curioso porque, bueno, al final tú fuiste canterano primero del Barça, luego canterano del Madrid, nacido en Cataluña. Explícanos un poquito ese cambio antes de empezar con la entrevista. Bueno, la eterna pregunta que todo el mundo siempre me ha hecho. Mira, yo empecé en el Barça desde los alevines, desde que tenía 10 años. Hice toda la carrera, digamos, desde alevines hasta al Barça B. Y bueno, llegó un momento que al final, si te quieres meter en el mundo profesional, en el Barça, pues al final las posibilidades eran mínimas por no decir ninguna en aquel momento. Uh-huh. Y bueno, al final te tienes que abrir nuevos horizontes. Apareció el Madrid y bueno, obviamente no te garantizan nada, ni mucho menos, ¿no? Pero sí que es verdad que se te abre una puerta que en caso del Barça la tenía cerrada para seguir creciendo y en el Madrid pues me ofrecieron esa posibilidad. Entonces, bueno, pues decidí irme a Madrid pues bueno, a probar una nueva aventura y bueno, pues la verdad que encantadísimo de haber dado ese paso porque fue el que me abrió la puerta evidentemente al mejor año de mi vida en el sentido futbolístico, porque tuve la suerte de primer año estuve en el filial, luego en el segundo año estuve con el primer equipo, pude debuté en Champions, debuté en Liga, estuve con los mejores jugadores del mundo, con los Zidane, con los Ronaldo, con los Roberto Carlos, con los Raúl, con los Beckham, con los Figo, con los Guti, claro, imagínate, o sea, un auténtico privilegiado. Y entonces, pues eso me abrió la posibilidad de tocar el fútbol profesional y que luego pues pude hacer una carrera, ¿no? Sí, no, la verdad que, Pablo, con los nombres que nos ha dado la entrevista promete, ¿eh? No me he oído bien. ¿Pablo? No, creo que no. No, yo me voy a tener que salir porque no escucho bien. Voy a ver si luego puedo entrar. Venga, sal y entra. Que nada, David, pues nada. Promete la entrevista. Promete y además yo creo que tu primera pregunta iba un poco correlacionada con los nombres que ha comentado Sí, Jordi, ¿no? Es que él mismo lo ha dicho, que se sintió privilegiado de formar parte de aquel vestuario, el vestuario de los Galácticos. Y a mí me gustaría saber, tú que tuviste pues eso, la fortuna de entrenar con ellos, de jugar con ellos, ¿qué se siente estando en ese vestuario? ¿Cómo te acogieron? ¿Cómo eran los Galácticos en las distancias cortas? Pues mira, la verdad que muy bien. La verdad que muy bien. Sí que es verdad que seguramente desde fuera, ¿no? Pues ves a esas figuras y las ves como algo inaccesible, como algo, bueno, algo como muy fuera de lo normal. Y todo lo contrario, la verdad que yo llegué, me acogieron extraordinariamente bien. Me hice muy rápido a ese vestuario, a esos jugadores. Había un grupo humano muy bueno. Una calidad humana también de todos, o sea, al final siempre, evidentemente, ¿no? Pues a lo mejor haces un poquito más de migas con unos, con otros,
pero muy bien. La verdad que ya te digo, fue una experiencia maravillosa. Yo me sentí un auténtico privilegiado porque yo estaba allí de paso, como aquel que dice, ¿no? Porque yo era un pavón, ¿no? Y le decía a los galácticos, ¿no? Los ciudadanos y pavones. Y yo era un pavón que me encontré por allí y tuve la suerte de estar en el momento adecuado y aprovechar ese momento que tuve también. Y me colé allí y la verdad que cada día era un regalo. O sea, cada día era un regalo. Entrenar con ellos, tener las vivencias diarias con ellos, competir con ellos, vivir la competición con ellos, viajar con ellos, o sea, todo. Era un regalo, un auténtico regalo y como te digo, me sentía un privilegiado, intenté absorber cada minuto, cada segundo de lo que tuve allí porque obviamente eso era algo pues extraordinario. ¿Quién fue el que más te ayudó? Dime, perdona, que se ha cortado un poco. El que más te ayudó. ¿Quién, si tuvieses que destacar a uno, pues igual por cercanía o tal, ¿quién fue el que más así te pudo...? Mira, pues con Ronaldo la verdad que hicimos buenas migas y la verdad que la verdad me ayudó mucho. Con Figo también, la verdad que muy bien. La verdad que muy bien. Con incluso Zidane también. O sea, todos. Te diría que Beckham también, o sea, con la falta del idioma, ¿no? O de la adaptación un poco por el idioma, que siempre parece que estás un poquito más, cuando no hablas el idioma, como parece que estás un poquito más alejado. Pero la verdad que ese día a día era muy bueno. Todos, es que te digo, no hay Raúl, o sea, con Raúl era espectacular cómo cuidaba a la gente de la casa. O sea, me acuerdo del primer día que debuté con él, o sea, en el primer equipo, calentó conmigo, me cogió, me dijo, Jordi, vente, y se puso a calentar conmigo, me ayudó en todo momento, bueno, o sea, espectacular, o sea, muy bien, muy bien. Hay algunos que, como te digo, haces más migas, ¿no? O tienes más afinidad, o tienes más feeling, pero la verdad que con todos fue muy bonito. Sí, nosotros tuvimos la suerte, fíjate, nos cogió muy novatos, Jordi, pero el tercer programa que hicimos tuvimos a Paco Pavón y no le preguntamos nada de los galácticos. Fíjate, es una cosa que nos arrepentimos ahora muchísimo porque nos cogía nerviosos y tal. Digo, nada, le preguntamos por Makelele y poco más, pero bueno, la verdad que entiendo que en ese vestuario, pues eso, un poco lo que has contado. Pero bueno, al final también es mucho mito, ¿no? Desde fuera que se mitifica un poco a esas estrellas y al final, bueno, ahora con todo lo que está saliendo de documentales y tal, se les puede un poco aterrizar más dentro de la ficción que supone esos claro, pero en aquel momento era claro, cuando estás ahí en esa cumbre, ¿no? Y esos personajes que se generan alrededor, pues claro, es como muy difícil, son muy herméticos. Ellos se hacen herméticos por el día a día que tienen que vivir, entonces es normal, claro. Sí, al final no es otra vida totalmente diferente, pero bueno, Pablo no se va a poder conectar, está teniendo problemas de conexión, así que nada, Jordi, nos hemos quedado David y yo solos ante ti, así que nada, vamos a intentar hacerlo lo mejor posible e intentar ser ese jugador 12 que no baje el nivel, por decirlo así. Una de las habituales que tiene Pablo, ¿vale? Es dentro de todos los nombres o de todos los futbolistas con los que has jugado, si te tienes que quedar uno con el que más te ha impresionado de todos, ya sea compañero, bueno, en este caso vamos a hacer compañero que más te ha impresionado dentro de los que has podido tú compartir vestuario. Hombre, a nivel futbolístico, claro, es que yo he estado con los mejores del mundo, entonces, o sea, si he tenido la suerte, cabeza. Claro, al final he tenido compañeros en todos los clubs, pues que la verdad que te impactan o te generan o incluso generas amistades, tienes muy buena relación, vives muchas experiencias, pero claro, a nivel futbolístico los que tuve allí fueron evidentemente los mejores, porque es que eran los mejores del mundo. Luego sí que es verdad que con otros compañeros en mis otras etapas en Sevilla, en Mallorca, en Santander, pues bueno, generas amistades, generas vivencias, generas bueno, ese día a día, e incluso con algunos que todavía mantienes cierta amistad, aún con la distancia, ¿no? Sí. Pero claro, a nivel futbolístico, los mejores estaban allí.
Te la voy a cambiar. Si tuvieses que quedar, porque tú al final jugabas de medio, por decirlo así, en aquella época todavía existía el doble pivote, sino que se lo digan a Marcelino. Si tú tuvieses que jugar, que ver, es decir, ese compañero con el que tú estuviste más a gusto dentro del campo, ¿quién sería? Si tuvieses que jugar con un 4-4-2 con doble pivote, ¿a quién pondrías a tu lado? Alcaño y Bagaza. Ahí un poquito más adelante tuyo, ¿no? Sí, más ofensivo. Sí, ¿no? Pero en Alcaño y Bagaza coincidimos en Mallorca y la verdad que, o sea, me sorprendió, futbolísticamente me sorprendió tanto, no me imaginaba que era tan bueno. O sea, y lo veías y tenía pinta de todo menos futbolista, porque era pequeño, corría mal, como aquel que dice, ¿no? No era rápido, era lento, pero es que iba 2 segundos antes que todo el mundo. Tenía una capacidad y generaba él solo, te generaba todo. Y futbolísticamente es un futbolista que me sorprendió muchísimo el nivel tan alto que tenía. Y el buen recuerdo que dejó allí en la isla es impresionante. Y si nos ponemos, buscamos contrincantes, aquel centrocampista que en un partido peor te lo hizo pasar, porque entiendo que, bueno, también tendrías que tener a nivel defensivo ciertas funciones. ¿Y hay algún centrocampista que te lo hiciese pasar mal, que sufriste mucho con él dentro del campo? Valerón. Rival, ¿eh? Valerón. Como Pano, ¿no? Sí, Valerón. Además, el primer partido que jugué de inicio con el Sevilla, yo llegué tarde a la pretemporada y me costó un poquito entrar, y el primer partido me acuerdo que jugamos en Riazor y me tocó bailar con la más fea, que era Valerón. Y la verdad que incluso me acuerdo que el árbitro, claro, yo estaba, claro, el partido titular tenía que demostrar, ¿no? Lo típico. Sí. Y estaba aquello de... Incluso el árbitro me hizo como un comentario, que no me acuerdo quién fuera el árbitro en aquel momento, pero hizo un comentario como, no, que ya sé que vais a parar a este tío como sea, o sea, que estate tranquilo, Jordi, me decías. Sí, pero que no fuese Medina Cantalejo, que ahora está de la verdad que no me acuerdo, no sabría decirte, pero me acuerdo que el comentario, porque claro, aquel fue un duelo... Sí, hombre. Tener enfrente al Valerón de aquellos años, además que estaba en plenitud, pues debía ser complicado. Pero bueno, vamos con momentos, vamos a hacer un poco de memoria y ahí David te va a tirar algún recuerdo. Venga. Sí, a mí me gustaría recordar contigo, Jordi, sobre todo 2 momentos. Cronológicamente, el primero sería esa UEFA que disputas con el Sevilla, que finalmente el Sevilla acaba alzándose con la Copa. ¿Y cómo se viven esos partidos? Porque ya habías tenido tú la experiencia de jugar en Europa con el Real Madrid, que debutaste en Champions con el Madrid, pero ¿cómo viviste esos partidos en Europa con el Sevilla? ¿Qué nos puedes contar de aquellos partidos? Pues la verdad que la experiencia fue brutal, porque además fue la primera. Cuando ganamos la UEFA y en Sevilla fue la primera. Y ahora parece como que se han acostumbrado ya, ¿no? a ganar esa competición y parece como que incluso que es fácil. Pero claro, en aquel momento era todo nuevo. El ir avanzando en la competición era como era algo como increíble, ¿no? Para la gente, para la ciudad, para el club. Entonces fue muy bonito y muy especial. Yo me acuerdo, tengo un recuerdo que lo tengo además grabado en la cabeza, que es cuando ganamos y luego en el viaje de vuelta, cuando aterrizamos en Sevilla, que bueno, teníamos ¿no? el típico recorrido de que tienes que ir aquí, allí y tal, no sé qué. Bueno, o sea, fue imposible cumplirlo porque la gente se tiró a la calle de una manera increíble, o sea, pero increíble. Y yo recuerdo a gente, o sea, llorando, o sea, yo me acuerdo de una persona que estaba allí llorando, íbamos con el bus, íbamos además a 2 por hora porque había tanta gente que no podíamos ir avanzando. Y una persona allí llorando, diciendo que ya me puedo morir tranquilo. Fíjate. O sea, llorando a lágrima viva decía, gracias porque es que ya me puedo morir tranquilo. Entonces, claro, imagínate, o sea, es que era increíble. O sea,
la susceptibilidad que tenía la gente en aquel momento, la vivencia, que era la primera para todos, de ganar esa competición, la afición, incluso gente del Betis en Sevilla, imagínate, dándote la enhorabuena y en la calle. O sea, fue muy emotivo, muy bonito y súper especial aquel momento en Sevilla de ganar aquella competición. Estoy seguro de que 2 o 3 años más tarde en Santander, la temporada 2007-2008, cuando el Racing consigue por primera vez en su historia meterse a la UEFA, también hubo gente que dijo aquello de ya me puedo morir tranquilo. Esa temporada fue para nosotros como aficionados, fue, vamos, nuestra temporada soñada. ¿Cómo lo viste tú desde dentro del vestuario? Fue una sensación parecida, me acuerdo cuando hicimos con el bus allí la rúa, con la gente en la calle, había una sensación también parecida a la de Sevilla, ¿no? Al final no es lo mismo ganar una competición, ¿no? que conseguir una clasificación. Claro. Pero sí, la sensación era parecida, ¿no? Era como, hemos hecho algo como increíble, histórico. Y esa primera vez, ¿no? Es muy especial para todo el mundo. Entonces, fue bonito. La verdad que en Santander, claro, aquel año fue con Marce, fue impresionante. Fíjate que a mí, a nivel personal, yo me lesiono en febrero y ya no vuelvo a jugar. Y a nivel personal no lo pude disfrutar, sobre todo en el campo. Pero la experiencia y el aprendizaje de aquel año fue un máster, o sea, fue un auténtico máster. Y se dice que uno de los artífices principales de aquel milagro fue Marcelino, precisamente. Y a mí me gustaría saber cómo era entrenar con Marcelino, cómo eran sus métodos, sus entrenamientos, qué es lo que aportó Marcelino para que el Racing llegase donde llegó. Bueno, pues capacidad. Obviamente, porque la capacidad del entrenador aquí marca mucho la diferencia y Marce es un entrenador que tenía y tiene, obviamente, ¿no? Pero en aquel momento tenía una capacidad muy diferencial, seguramente, de otros entrenadores. Una exigencia absoluta, desde el minuto 1 hasta, yo me acuerdo, estaba lesionado y no me dejaba ni respirar, como aquel que dice, ¿eh? O sea, era increíble, y luego el control absolutamente de todo. Controlaban, fíjate que en aquella época el peso, las dietas, no se llevan tan a rajatabla como ahora, que ahora es como, bueno, al final, ¿no? Se ha dado cuenta de la importancia, ¿no? Y de la necesidad de dietas súper controladas, de dietas personalizadas, ¿no? Del tema del peso, tal. Pues ya en aquel entonces Marce lo llevaba al milímetro. Me acuerdo, a mi mujer que íbamos al súper y, claro, tardábamos 3 horas en comprar en el súper. Porque, claro, todo lo que comprábamos para casa era, o sea, me tenía que leer el prospecto, las grasas que tenía, la composición, el tal. Me compré un peso para pesar los macarrones. Yo me acuerdo que mi mujer a veces me ponía, y me decía, pues tampoco viene de 2 o 3 macarrones. Y yo mataba por un macarrón, pues claro, y lo llevamos y se salía un macarrón de allí, pon el macarrón. Bueno, o sea que lo que son sobaos y casadas probaste poquito en Cantabria. Teníamos un día, y además el otro día lo hablábamos con mi mujer, no sé por qué, cuando tenías a lo mejor un día libre, que a lo mejor ibas a cenar por ahí, a lo mejor cenabas algo un poquito más diferente o algo más fuerte o tal, luego me sentaba mal. O sea, porque al final llevabas una dieta como tan estricta, como tan a rajatabla, que luego el día que te pasabas un poco, incluso te sentaba mal y al día siguiente a lo mejor estaba incluso con vomiteras o con gastroenteritis, porque no me sentaba bien el hacer algún exceso por ir tan a rajatabla. O sea que... Bueno, Marcelo tenía eso y lo tiene, seguro. Sí, seguro. Hasta hoy en día, obviamente, pero bueno, muy bueno. O sea, te diría que el mejor entrenador que he tenido, Marcelino, y con el que más he aprendido con mucha diferencia. Sí, yo he escuchado alguna vez, perdón que interrumpa,
he escuchado alguna vez, no sé si estarás de acuerdo con esta afirmación o no, pero que Marcelino es un entrenador que exprime tanto a los jugadores, que está tan encima de ellos y demás, que por eso no se puede prolongar mucho tiempo en un club, que a las 2 temporadas o así, como que el vestuario ya se satura de tanto control. No sé si tú estarás de acuerdo con él. Hay gente que, bueno, o se escucha a veces que es ese motivo por el que las temporadas de Marcelino en los equipos no se alargan mucho, porque exprime demasiado, entre comillas, al vestuario. No sé si estás tú de acuerdo o no. O sea, Marce es un entrenador que, como te digo, te exige el 200% y no, o sea, no te deja liberarte en ningún momento. Es fútbol, 24 no, 26 horas al día. Y eso al final tienes que estar preparado. Tienes que estar preparado para aguantar esa exigencia. Yo creo que el fútbol también ha evolucionado y hoy en día yo creo que el futbolista es mucho más profesional, el futbolista también se cuida mucho más. Lo que Marcelino hacía antiguamente, digamos, es lo que hacen ahora la mayoría de futbolistas y clubes. Entonces yo creo que ya es más natural y más normal, pero sí que es verdad que en aquel momento la exigencia era tan alta en cosas que a lo mejor no eran tan habituales, que sí que es verdad que te podía de alguna manera saturar. A mí incluso, yo me acuerdo que además yo tengo muy buena relación con Marce, hicimos muy buena relación y con el tiempo incluso alguna vez nos hemos encontrado cuando él estaba en Villarreal, que yo todavía jugaba, daba mis últimos coletazos en Sabadell, que me vino a ver y estuvimos un rato hablando allí. O sea, a mí me costó incluso adaptarme a ese modelo o ese día a día suyo. Yo venía de Mallorca, veníamos de un entrenador que, bueno, la exigencia del día a día era poca, no entrenábamos con mucha intensidad, bueno, y llegar allí y desde el primer día era al 200%, a mí me costó adaptarme. No fue fácil esa adaptación. Y coger sobre todo esos hábitos, esos ritmos, ese funcionamiento. A mí y a muchos futbolistas, no yo solo. Pero, claro, al final cuando vienes de algo tan diferente, pues cuesta un poco esa adaptación. Pero incluso me acuerdo cuando conseguí ya meterme en eso que quería el entrenador, que empecé a funcionar, empecé a jugar, fue cuando me lesioné y ya no pude participar en todo el año. Pero era cuando, a nivel futbolístico, cuando me lesioné, yo creo que era en el mejor momento de mi carrera que era en el que estaba. A nivel de muchas cosas, y fue gracias a Marte. Justo. Y fíjate, Jordi, no ha cambiado tanto el fútbol, porque al final para salvar a los equipos y para tenerlos arriba siguen recurriendo a Marcelino, el Sevilla sigue ganando UEFAs y Pablo Álvarez sigue en el Racing. O sea que seguimos un poco en la misma línea, Jordi. Sí, al final damos muchas vueltas, pero llegamos siempre al final está todo inventado, ¿no? Está todo inventado. Está todo... Sí. Pero bueno, oye, hablabas de adaptación a los sistemas de Marcelino, pero luego te tiraste la manta a la cabeza. Inglaterra, Gales, Holanda, Grecia, Ucrania, ya que querías adaptación, tiraste un poco a todo lo que había. Ahora te vamos a hacer alguna pregunta sobre esa época, pero ¿cuál de los 5 países consideras tú mejor para vivir y para jugar a fútbol, de los 5 en los que jugaste? Holanda. A ver, en Grecia, en Creta, yo estuve en Ofi-Creta, la verdad que como para vivir, o sea, es increíble, se vive muy bien. Pero a nivel futbolístico es otra cosa. Pero compaginando las dos cosas, digamos, de vivir y el fútbol en el extranjero, a Holanda. Y fíjate, ahora tenemos una parte de preguntas de seguidores y sobre esa época de Holanda, Fútbol Carroza, que es una cuenta amiga y una cuenta, bueno, que con Aruna Babangida. ¿En qué nivel estaba en aquella época, más o menos? Aruna, ¿no? Me has preguntado, es que se ha cortado un poco. Por Aruna, sí, se ha cortado un momento. Sí, bueno, va. Mira, además estuve con él hace muy poquito, con Baba, que fuimos con los Legends del Barça a jugar y nos fuimos al Congo y coincidimos con él. Y Aruna es que es un fenómeno, la verdad que sigue igual. O sea, es el mismo futbolista que estaba en el Barça B
que estaba en Holanda y que todavía a día de hoy sigue igual. O sea, con ese recorte que tenía, con ese fútbol, con ese talento y esa calidad que tenía, eso no se pierde. Eso no se pierde. Está igual de finito, está un fenómeno. Sí. Y mira, por aquí seguidores también nos pregunta Saúl Sola, ¿cuál ha sido tu mejor año y en el que más has disfrutado? Pero la voy a unir a una que nos ha hecho Leiva73 en directo en el chat, que es un poco lo mismo, pero incluyendo una parte mala. De todos los equipos en los que has estado, ¿cuál ha sido el mejor, en el que te has sentido más cómodo y en el que peor has estado? Mira, empezaré por el peor. En el peor, en Swansea. La verdad que en Swansea salió todo mal. La verdad que luego con el tiempo te das cuenta que no llegué a adaptarme nunca. El estilo de vida, el club, el funcionamiento, no llegué a estar cómodo nunca allí. Y eso se reflejó en el fútbol también y en el rendimiento que di allí. Aparte, me lesioné, me rompí el tobillo, me rompí la muñeca, o sea, un desastre. O sea, sí, salió todo mal y incluso parecía que no sabía jugar a fútbol. No que no sabía jugar a fútbol, pero que no me veía dando el rendimiento que yo podía dar. Y es porque al final no acabas de cuadrar, no estás cómodo, la vida no fluye, ¿no? A veces. Y no, la experiencia fue mala. La verdad que fue mala. Y la mejor, la verdad que es difícil decirla, ¿eh? A nivel futbolístico te diría, a ver, obviamente lo que hemos hablado antes del Madrid, estando con los mejores del mundo. Te diría también, obviamente, el Sevilla cuando ganamos la UEFA. El año de Santander, aún no jugando, la verdad que fue muy bueno porque coincidí, como te digo, con Marce y aprendí muchísimo. Mallorca, siendo un año, bueno, tanto irregular, la verdad que la experiencia también fue muy buena. Es difícil. Claro, también, fíjate, Barcelona, Madrid, Sevilla, Mallorca, Santander, sitios, la verdad que espectaculares. Entonces, de cada uno, ¿no? Seguramente en lo futbolístico, por el título, obviamente, Sevilla, que fue increíble y los 2 años que viví allí fueron en todos los sentidos muy buenos, pero luego de cada una, ¿no? Siempre tienes cosas buenas, malas también, ¿no? Pero sobre todo te quedas con las buenas. Sí. Yo creo que nos podíamos quedar con Sevilla, entonces. Sí, a nivel, obviamente, más, pero bueno, un poquito más. Sí, más que nada porque, claro, al final ganamos una competición europea. O sea, que eso, claro, se ponga por delante, ¿no? Claro. No, está clarísimo. Y luego lo que nos dejan los seguidores, Javi Martín, 1984, nos pregunta si hubo mucha diferencia de salario entre el Barça B y el Castilla. Sí, la verdad que sí. La verdad que sí. Sí, porque, ya te digo, yo en aquel momento, en el Barça, aparte el funcionamiento que tenía el Barça en aquel momento, te hacían firmar unos contratos de larga duración, donde eran sueldos progresivos y en aquel momento no estaba muy bien pagado. Y el Madrid B, pues ya era más profesional. Y el sueldo pues era más alto. Era más acorde, ¿no? Sí, perfecto. Sí. Pues nada, vamos con la parte de los Si quieres, David, tira tú con el de preguntas cortas para no monopolizar yo todo el rato. Y luego venga, perfecto. De nombres, ¿vale? Venga, muy bien. Pues este es un juego muy sencillo, Jordi. Se trata de una serie de preguntas cortas, un poco, pues para conocerte un poco mejor y tu trayectoria. Venga, vamos allá. La primera es, en este programa hay una parte de nosotros que son más defensores de Víctor Valdés, otra parte que somos más casillistas, entre los que me incluyo, y bueno, luego también hay otros porteros como por ejemplo César. Creo que tú has tenido la fortuna de jugar con los 3 porteros, con Víctor Valdés en la cantera de Barcelona, Iker Casillas y César en el Real Madrid. Si tuvieses que quedarte con uno... es difícil, ¿eh?
Te diría que con Víctor Valdés, porque Víctor lo veía más completo, sobre todo por el juego de pies. Y creo que y la evolución del fútbol, ¿no? Yo creo que nos ha demostrado que de la importancia de esa faceta también en los porteros. Y Víctor tenía esa parte. ¿Y eso que le costó? Al principio me acuerdo que tuvo fallos y siguió entrando al juego de pies y al final acabó de poner, vamos, Sí, con los pero pies en un portero, fue pionero. Claro, yo con Víctor he coincidido en la cantera del Barça muchos años. Hemos ido en paralelo en muchas categorías. Y yo me acuerdo que Víctor se ponía muchas veces, hacíamos conservaciones, y hacíamos rondos y se ponía ahí a jugar con nosotros y parecía un jugador más de campo. O sea, la verdad que tenía esa calidad, ese nivel con los pies, que era un plus en aquel momento que se estaba empezando a potenciar en los porteros y sobre todo en el Barça. Entonces, ese plus, ¿no? Era esa parte más completa. Pasa que también Iker, cuidado, o sea, en portería yo creo que pocos porteros han habido como él, bajo palos. Víctor, ¿cómo era el carácter de Víctor Valdés? Porque siempre se ha dicho que era un portero de muchísimo carácter. ¿Ya en la cantera del Barcelona tenía ese carácter tan fuerte? Bueno, te diría que yo creo que él tenía una personalidad importante, porque eso al final eso se ve, se detecta rápido, esa personalidad que él tenía. Era al final los porteros, ¿no? Yo siempre lo digo, ¿no? Los porteros, los que son buenos, al final siempre tienen el punto ese de locura. O no locura, por lo mejor no queda bien, pero sí de especiales. Y es lo que tienen los porteros buenos, o sea, ese punto diferencial, ese punto de locura bien entendida, no creo que se me malentienda. Sí. Pero lo tenía y yo creo que se acrecentó un poquito más ya cuando llegó a la élite y cuando al final está sometido a esa presión de ese nivel tan alto en el que estuvo y tantos años. Yo creo que seguramente eso se acrecentó un poco, pero en esas categorías la verdad que era, bueno, uno más entre todos, con esas peculiaridades que podía tener, pero uno más. Vamos con la siguiente. ¿Cuál es el compañero que jugaba en tu posición y más difícil te lo puso? Buena pregunta. A ver, en Madrid no lo cuento porque en aquel momento obviamente yo no era rival, pero no sé, te diría Luis Martí en Sevilla. Era un jugador al final, bueno, también, ¿no? En cada momento era un jugador ya más veterano, que tenía más peso, yo llegaba nuevo, era joven, ¿no? Pero sí, la verdad que fue un jugador y muchas veces luego jugaban juntos, o sea que al final, ¿no? Pero sí, puede ser. Perdona, voy a coger un poco de agua. Sí. No, perdón. Nada, bebe tranquilo. La entrevista está súper interesante. Nada, está la entrevista muy, muy interesante, Jordi, ahora que nos está encantando. Vamos con la siguiente. ¿Cuál sería el club por el que pudiste fichar y no fichaste? Depor. El Depor. Las negociaciones, no sé si estaba. No, bueno, el Endoiro no estaría de aquí, estaba en Endoiro. Las negociaciones con el Endoiro, bueno, sí, claro que estaba en Endoiro, que era cuando aquellas negociaciones del Racing para recuperar a Munitis. Sí, pues. Sí. Yo salgo del Sevilla y Caparrós, era la época que estaba Caparrós en el Depor y a mí me quería Caparrós allí y bueno, estuvimos aguantando porque yo me quería ir allí. Es más, al final estuve incluso hablando con Caparrós y, oye, le llamaba y decía, mister, es que no encontramos al Presi, es que no podemos cerrar nada porque es que no hay manera de localizarlo.
Y claro, me acuerdo que Caparrós en aquel momento se volvía loco. Es que claro, es que no, este funciona diferente, es que este no lo entiende, porque no, las cosas de... Claro, él quería que fuera allí, yo quería ir allí, y al final pues tenías que llamarlo al teléfono fijo de la habitación del hotel por la noche, creo. Bueno, eso lo llevan los representantes, obviamente, no, yo no estaba ahí. Pero claro, mi representante me decía eso, ¿no? Claro, que lo tienes que llamar, le tienes que dejar un mensaje o localizarlo. Era muy difícil, era muy difícil. Y claro, se iba alargando. Entró el Mallorca en aquel momento que me quería también. Además, pagaron lo que el Sevilla quería por el traspaso y claro, sí, al final nos decantamos por Mallorca porque al final ya sabes cómo funciona esto, tampoco te puedes estar esperando, porque si al final no sale, pierdes a lo mejor la oportunidad. Pero sí, al final, y además yo quería ir allí, era mi primera opción de ir allí al Depor y bueno, no pudo darse. ¿Alguna anécdota? Ya puede ser pues con algún árbitro, un presidente o alguna otra anécdota que nos quieras contar que te pasó así en el mundo del fútbol. Con árbitros poco. La verdad que con árbitros no he tenido nunca nada raro ni nada. Y con presidentes... Mira, con Del Nido me acuerdo... Esta seguro que es buena. Sí, me acuerdo con Del Nido un día en Sevilla. Además, mira, justo la semana de que jugamos contra el Depor, que es lo que te he comentado de Valerón, pues hicimos cena de equipo o algo así, luego salimos a tomar una copa y estábamos por allí en una discoteca de Sevilla o no sé qué. Y me acuerdo que nos encontramos a Del Nido. Estábamos por allí, todo el equipo allí, que nos fuimos a tomar una copa y nos encontramos a Del Nido, claro. Y además me acuerdo que me lo encontré de frente. Ahí me quedé allí, digo, madre mía, la que vamos a liar aquí, que nos ha brillado el presi, que tal, que no sé qué. Y oye, nada, bueno, el domingo, ¿no? La soltó, ¿no? La de, bueno, a ver si el domingo estáis tan frescos como estáis ahora, o algo así, dijo, ¿no? Y claro, yo en aquel momento me acojoné y tal, y digo, hostia, a ver qué pasa aquí. Pero bueno, luego nada, no pasa nada. Además, luego jugué bien y entonces por esa me salvé. O sea que. Pero. Bueno, pero. Vaya momentos hay de tensión. Sí, fue curioso. Y luego, bueno, el extranjero, es que en el extranjero es otra historia. En el extranjero, en Grecia, no te pagaban. Tuve alguna trifulca importante. Pero ya era a nivel de pues eso, que no te pagan, que te amenazan, que te encierran en una habitación y quieren que le firmen papeles que son falsos conforme si has cobrado para que les den la licencia para el año siguiente. Bueno, cosas de un poco del TVO. Sí. Y la última de todas, que es una pregunta clásica también de este juego, ¿cuál es la mayor bronca que recuerdas en un vestuario? Puede ser del míster hacia los jugadores, entre jugadores, alguna bronca de estas que recordáis a veces con el paso del tiempo entre compañeros. Entre compañeros. O del míster hacia una que te venga así a la cabeza. Yo tuve una gorda en Grecia. Y fue porque, bueno, porque allí, es que fue un año bastante complejo en todos los sentidos. Suerte que estábamos en Creta y al menos allí se vivía muy bien. Pero lo que es a nivel futbolístico, era final de temporada, ya la temporada estaba prácticamente, bueno, nosotros ya habíamos cumplido el objetivo y jugamos un partido contra unos que se estaban jugando el descenso y a mí me llegó algo de que estaba comprado el partido, una cosa rara. Entonces yo avisé, le dije al entrenador, cogí al entrenador, le dije, oye, mira, me he enterado de esto. ¿Es verdad? ¿No es verdad? Pues si es verdad, yo no quiero jugar. Y no, los capitanes, no, imposible, esto, lo otro. Y a media parte íbamos perdiendo, no sé, 3-4-0, una cagada del portero, aquello monumental o no sé qué.
Y en la media parte tuvimos bronca, claro, porque al final ahí pasó algo raro. No me digas qué, pero pasó algo raro. Y yo estaba en el campo y yo no quería ser partícipe de aquello, entonces tuvimos un poco de lío. Sí. ¿Y jugaste la segunda parte o no? Sí que jugué, pero fue complicado. No había otro tiempo que jugar, ¿no? Fue complicado. Sí. Vale, pues nada, perfecto. Te cuento el siguiente juego, ¿vale? Que es nada, simplemente te voy a decir un futbolista y me lo tienes que definir con una palabra, pero no quiero dejar, antes de meternos en el juego, a hablar de Caparrós, de lo infravalorado que está Caparrós en el mundo del fútbol. A mí me parece una cosa impresionante y ya es opinión mía, si la compartes tú también, que has vivido con él. Al final yo creo que el Gran Sevilla de las UEFAs nace con toda la gente que sube Caparrós de la cantera. El Gran Athletic, que luego coge Bielsa, nace de Caparrós, también con el trabajo de la cantera, y con el Depor hizo también su trabajo. Y el trabajo o sea, ese Caparrós, ¿cómo le identificas tú con todo el trabajo que hace con la cantera y todo cómo ha sabido sacar a los jugadores y demás, si es tan así como parece? Bueno, Caparrós, yo además le estaré eternamente agradecido. Para mí es un entrenador, ha sido un entrenador importantísimo en mi carrera, porque cuando yo me voy del Madrid, me voy al Sevilla, él es el entrenador y él me lleva allí, él confía en mí. Yo llego allí éramos 4, yo era el más jovencito, ¿no? El que acababa de aterrizar, había además buenos jugadores allí. Y eso era un entrenador que no le temblaba el pulso. Además, te diré más, fue el entrenador que me hizo aprender a competir de verdad, Caparrós. El que me hizo aprender a competir de verdad. Yo me acuerdo que, ya te digo, él no se casaba con nadie, al final él el que competía y el que iba a muerte y el que lo daba todo, lo metía en el campo, quiero decir. Y yo me acuerdo que era muy gracioso porque es que además él era así. Él durante la semana funcionaba de una manera y es que tú lo veías el viernes y ya veías que la cara ya le iba cambiando. El sábado ya la expresión ya era otra y el domingo es que esa tensión, esa competitividad, lo transmitía y te lo hacía ver y te lo hacía sentir. Y bueno, ya te digo, era muy significativo eso. Y a mí, personalmente, me ayudó mucho, me enseñó mucho también. Me hizo bueno, al final vienes del Madrid, del Barça, ¿no? Las burbujitas del fútbol, que al final no es el fútbol real, para entendernos, ¿no? Luego cuando sales ahí al barro de verdad, pues te das cuenta que no estás tan protegido como en el Barça y en el Madrid, que ya eso es la jungla. Y me hizo futbolista, la verdad que eternamente agradecido a Caparrós. Ahora, mira, le han hecho un homenaje el otro día, en el que al final no pude ir, pero me hubiera encantado ir, estaba invitado y una persona especial. Haría falta más gente como él que se atreva a poner a gente de la cantera, a tirar con su gente y ahí está que los resultados salen. No hace falta, No hace falta tirar gente de fuera y tirar de lo de casa, que al final los resultados salen. Te cuento el cuento, Jordi. Es nada, simplemente un nombre, un futbolista, y me le tienes que definir con una palabra. ¿Vale? Empezamos. Diego Tristán. Fenómeno. O sea, un auténtico fenómeno en todos los sentidos. Vale. Don Pedro Munitis. Radioactivo. Radioactivo Munitis. Era. ¿Con una palabra no puedo explicar nada? Sí. Ahora, si quieres, ve explicando lo que quieras sobre esa palabra, en vez de preguntarte ya al final. Explícate lo que quieras. No, bueno, Munitis era todo nervio, ¿no? Además le hacíamos en forma de broma, obviamente, y de forma cariñosa el apodo, ¿no? De Radioactivo Munitis, porque era todo nervio, era todo, o sea, y además un profesional, era una cosa increíble, espectacular.
lo que es ahora, también como entrenador. Sí, lo ves y es eso. Y además una grandísima persona. Justo. Ferrer. ¿El Xavi? Sí. Le tengo un cariño muy especial a Xavi. Me salvó de mi peor momento futbolístico, porque yo estaba en Inglaterra y es la época de Swansea, donde luego con el tiempo te das cuenta de que estabas ahí hundido, de que no... Y me rescató, me llevó allí al Vitesse y me volvió a hacer futbolista. Y le tengo un aprecio y un sentimiento especial a él porque me salvó y me ayudó muchísimo en mi carrera. Andrés Iniesta. Bueno, magia. Perfecto. Bueno, ¿qué te voy a explicar de Andrés? No, pero bueno, o sea, al final, aparte como futbolista hemos visto todo lo que es, pero como persona también un poco compañero, entiendo que también se nos está haciendo ya. Con Andrés coincidimos ahí en el Barça B y me acuerdo que era el niño que acababa, éramos todos niños, ¿no? Pero él era más niño todavía y lo subieron y ya veías que era diferente, tímido, pero tímido fuera, dentro del campo era magia, era artista y dentro de su nobleza, de su humildad, es que solo le podían pasar cosas buenas. Sí. Porque si es que tú lo veías y decías el talento que tiene, la magia que tiene, la persona que es, ¿no? La humildad, la ternura, ¿no? Que te transmitía. Si es que solo le podían pasar cosas buenas. Sí. Que estaba predestinado, estaba claro. Álvaro Arbeloa. Alvarito. Mira, Alvarito, no sabes con Alvarito lo que yo me he alegrado de la carrera que ha hecho Alvarito Arbeloa. Porque coincidimos ahí en el filial y bueno, seguramente como me pasó a mí en el Barça, de los futbolistas que no estás en las quinielas, de que no estás en ninguna quiniela para poder ser futbolista y llegar arriba. Y en cambio, Arbeloa, pues seguramente era esa situación también. Al final nos suben a Juanfran, a Mejía, a mí, al primer equipo, y él estaba ahí, pues, camuflado, ¿no? No entraba en las quinielas, y fíjate al final lo que ha sido, ¿no? Tuvo que salir, ¿no? Claro, primero Coruña y luego Liverpool. Claro. Y ha sido, y aparte como persona también, extraordinario. Un chico, lo que a lo mejor aparenta, ¿no? Fuera ¿no? Las cosas que a lo mejor ha habido en su momento, pero una gran persona también. Sí, tiene una fama injusta para mi gusto. Sí. Pero bueno. Vale. Y tenía por aquí Caparrós que te preguntó por él. Y te voy a hacer otra, que lo tenía Pablo en su juego separado, pero te lo voy a hacer junta. Entre Pablo Alfaro, Javi Navarro y Ballesteros, ¿cuál es el más duro de los tres? Ballesteros. Ballesteros como duro, ¿no? Sí, porque Pablo sí que es... A ver, pero te diría que Pablo y Javi eran más nobles, por decirlo de alguna manera. Ballesteros era peligroso. Era peligroso. Yo he visto delanteros que iban saltando. O sea, cuando el balón le venía, iban saltando con mucho miedo de que viniera Ballesteros por detrás e incluso de irse al otro lado, de no querer aparecer por donde estaba Ballesteros. Javi y Pablo también eran muy contundentes, eran muy agresivos, pero eran más nobles. Cuando había balón iban al 200, pero sin balón, bueno, al final estaban en su juego, pero Ballesteros, si lo tenía enfilado alguno, ya se podía ir a la otra punta. Sí. Vale.
Vale. Pues nada, último juego para ir acabando, Jordi. Es una frase a la que falta el final. El final me lo tienes que poner tú y con esto pondríamos ya el broche final, ¿vale? Venga. A Jordi López, de hace 25 años, le diría que... Le diría que quién se iba a imaginar lo que le iba a venir en la vida. Porque, como te he dicho antes, ¿no? Es que no he estado nunca en las quinielas de nada, y a base de, bueno, de trabajo, de ser constante, de creer en ti mismo, pues al final ir, bueno, dando pasos. Y esa constancia pues, me dio, habiendo, pues además, lo que te digo, ¿no? Al final, fíjate, estando 10 años en el Barça, en Madrid, ¿no? Ves los talentos, los jugadores, las capacidades de jugadores infinitas, mucho mejores que las tuyas. Y bueno, al final, pues bueno, tú vas haciendo la tuya, y al final pues eres capaz de poder haber hecho una carrera, ¿no? En el fútbol, y tener la suerte y el privilegio de conseguir lo que he conseguido. Y eso, pues al final, bueno, pues es fruto te diría de eso, ¿no? Sobre todo del trabajo y de la constancia. Perfecto. Lo peor de haber sido futbolista es... Hay una parte también difícil. Hay una parte difícil que cuando te tienes que coger las maletas y te tienes que ir, tienes que vivir experiencias muy difíciles. Yo, por ejemplo, tuve que vivir una experiencia que no se la deseo ni a mi peor enemigo. Yo estaba en Grecia, por ejemplo, nació mi hijo, y yo lo vi nacer y me tuve que ir, y no lo vi hasta el cabo de un mes. Bueno, porque estabas fuera, había competición, y tienes que hacer ciertos sacrificios que son muy duros, y al final, pues bueno, seguramente no, la gente esas cosas no lo vi a mi hijo porque pues, bueno, pues mi mujer no podía venir, el niño podía viajar, estabas fuera, y eso por la gente no lo ve, se cree que, bueno, que sí, futbolista, fama, dinero, tal, y esa parte de la otra vida, pues seguramente pues no se valoran, no se saben, o no se conocen, simplemente, ¿no? Porque tampoco vas contando estas historias de forma muy alegre, pero tiene su parte mala. No quita que obviamente somos privilegiados, y eso no cabe duda, que al final trabajas en lo que te gusta, ganas dinero trabajando en lo que te gusta, y eso creo que hay muy poca gente en el mundo que pueda hacerlo, y encima que te paguen bien y que te dé pues ciertas posibilidades, ¿no? Entonces... Sí, pero al final es lo de siempre, el dinero tapa las necesidades que tenéis como personas muchas veces, ¿no? Claro. O sea, no estáis regulados en ningún convenio que al final, ¿no? O sea, es decir, no tenéis permisos, por ejemplo, para ese tipo de cosas o... Yo el permiso que tenía era decidir, o sea, no hay una... No, aquí ahora tú tienes 4 meses de paternidad. Si te coges esa ley que no existe en el fútbol, pues olvídate de volver a jugar al fútbol. Es así, o sea, no te puedes pegar 4 meses sin competir. Entonces, yo estaba en el extranjero encima, tuvimos el niño aquí en Barcelona, me tuve que ir. Me tuve que ir. Entonces, bueno, son sacrificios que uno tiene que hacer por la profesión que tiene, que oye, no es lo que hay. A ver si vamos evolucionando esa parte poco a poco, que parece que hay cosas que por suerte van avanzando. ¿A mi carrera le faltó? A mi carrera le faltó... A mi carrera le faltó más tiempo en España. Perfecto. Más tiempo en España. Me quedó esa espinita clavada. Marché porque fue una oportunidad. También quería vivir yo esa experiencia en Inglaterra, sobre todo, que fue donde marché. Y bueno, al final marchas y no sabes nunca qué va a pasar, ¿no? Pero
pero sí que me hubiera gustado poder hacer más carrera aquí en España. Perfecto. Mi experiencia en el Bigote de Abadía ha sido... Pues muy buena. La verdad que no os conocía, os conocí cuando me escribisteis y hablé además con Jofre. Bueno, con Jofre, sí. Sí. Y me dijo que la verdad que me habló muy bien de vosotros y sí, la verdad que sí, me estuvo explicando un poco y le digo, oye, la verdad que muy bien. La verdad que al final hablar de fútbol, ¿no? Hablar así de una forma extendida y de forma amigable y cómoda, pues muy bien, la verdad que muy bien. Y para nosotros también un placer, que te explica súper bien. Al final da gusto también a veces que la entrevista vaya sola, y contigo la verdad que da gusto. Y tenía referencias, también Borja Fernández, Mario Fernández del Racing, Darío Silva, Esteban. Son gente que ha pasado por aquí, la verdad que de todos guardamos un buen recuerdo. Y del bueno de Jofre, que nos lo pasamos en grande con él también. Me lo imagino. Bueno. Y la última de todas, el exfutbolista al que reto venir al siguiente programa del Bigote de Abadía es... Mira, te voy a decir Fede Besone. ¿Fede? Fede Besone. No me suena nada. Es un compañero que tuve yo en Swansea, que hizo sobre todo vida en Inglaterra. Estuvo en Swansea, estuvo en el Leeds United también, estuvo en el Barça también en la cantera y sobre todo ha hecho vida en el extranjero. Ahora es entrenador de un equipo de primera de Andorra y es un buen amigo mío además. O sea, que nos vamos a la Premier. Y para que conozcáis también un poquito el fútbol inglés desde dentro, os lo paso a ver si os interesa y os gusta lo que... Sí, seguro que sí. Todo lo que sea hacer cosas diferentes, que es verdad que la Premier pues la hemos tocado pues como con gente contigo, que ha estado un año, un rato, tal, no sé qué, pero bueno, sí, la verdad que pinta interesante por lo menos. O sea que lo he dicho yo, hablamos a ver cómo podemos contactar con él, lo que sea, Jordi, pero bueno, lo importante es despedirnos como Dios manda, que la verdad que ha sido un placer esta entrevista, que da gusto lo que te digo, pues hablar con gente como tú, que al final ya has visto que es todo puro fútbol, que va la entrevista sola y que disfrutamos mucho oyéndote, así que un placer, y para lo que necesites, aquí está el Bigote de Abadía. Muy bien, pues nada, el placer es mío, muchísimas gracias y nada, ya iré, ahora ya iré... Sí, ¿no? Ahora tienes que suscribir a todos, seguirnos y seguir disfrutando de las entrevistas que si todo va bien, la semana que viene tenemos una muy interesante con un ex árbitro, así que también es otra parte del fútbol que queremos conocer. Y lo dicho, Jordi, cualquier cosa estamos en contacto y miles de gracias por este rato que nos has hecho pasar. Muy bien, gracias a vosotros. Un abrazo muy fuerte. Gracias, Jordi. Hasta la próxima. Gracias. Chao.